Bienvenidos y bienvenidas a esta masterclass, El arte de educar a adultos, Arteda. En esta lección, número 1, conocerás el origen de la andragogía o también la llamada educación de adultos. ¿Qué vas a descubrir? Vas a descubrir cuál es el origen de la andragogía, cuáles son los referentes teóricos, cómo se clasifican. Y básicamente estas 5 clasificaciones de las ciencias agógicas las iremos explicando una a una. Conocerás la diferencia que hay entre la pedagogía y la andragogía, lo que no me cabe duda que a ti te va a ayudar a ver ahora tu proceso de enseñanza hacia los adultos de otra manera. ¿Qué son las ciencias agógicas? Las ciencias agógicas es un compilado de rangos etarios, pero clasificados de acuerdo a su edad, y sostiene que en cada edad las personas aprenden de un modo diferenciado, es decir, no se vale una receta desde el nivel de sala cuna hasta los adultos mayores. Hay distintas metodologías y formas de aprendizaje, y esa clasificación la hicieron o la sostuvieron en algún momento algunos estudiosos como Russell Ackoff y Daniel Greenberg, destacados estudiosos, maestros del aprendizaje, y ellos sostenían que nosotros los seres humanos en nuestra primera etapa de vida somos muy hábiles para aprender. Traemos eso congénitamente en nuestro ADN, aprendemos cosas que nadie nos enseña y aprendemos a veces, y los niños, sobre todo los bebés, los infantes, aprenden de una manera que nadie les va diciendo. Ellos se contactan con el ambiente, toman una cosa, se la meten a la boca y van aprendiendo de esa manera. Y eso es la habilidad con la cual nacemos nosotros. Pero luego el sistema escolar tradicional confunde ese aprendizaje innato y lo confunde con la enseñanza. Y eso obviamente interfiere profundamente y severamente en nuestra manera de explorar, en nuestra forma de establecer conexiones, en la forma de hacer preguntas profundas y sobre todo interfiere en el proceso de aprendizaje. Las ciencias agógicas se clasifican en 5, siendo la primera la pedagogía, que es la ciencia de la educación que se preocupa de estudiar a los niños en la etapa preescolar, que va desde los 3 hasta los 6 años de edad. En segundo lugar, la pedagogía, que es la ciencia de la educación, que estudia el aprendizaje de los niños en su etapa de educación básica o primaria. En tercer lugar, la edegogía, que es la ciencia de la educación, que estudia el aprendizaje de los adolescentes hasta la edad adulta temprana, más o menos cuando las personas se gradúan, tienen una carrera y empiezan a ejercer, más o menos hasta esa edad es la edegogía. La andragogía es la ciencia de la educación que estudia el aprendizaje de las personas adultas hasta la madurez. Y finalmente, la gerontología, que es la ciencia de la educación que se preocupa del aprendizaje de los adultos mayores. En este cuadro se resumen las características principales de las 5 ciencias agógicas, basadas principalmente en su edad. Nosotros nos vamos a centrar en la andragogía, pero ponemos previamente la pedagogía como un punto de referencia nada más. Ya vamos a ver que hay conceptos y hay metodologías que se utilizan que malamente se utilizan en la pedagogía y que interfieren en el proceso andragógico. Por tanto, nuestro foco en esta masterclass va a estar centrada en la andragogía. Ese es ahí vamos a hincar el diente, como decimos acá en nuestro país. Hagamos un poco de historia. Un profesor norteamericano llamado Malcolm Knowles, en el año 1970, escribió un libro que se tituló La práctica moderna de la educación de adultos, andragogía contra pedagogía. No obstante, en el año 1833, otro profesor, Alex Kapp, acuñó por primera vez la palabra o el concepto andragogía,
y se refería básicamente a la escuela de Platón, pero haciendo distinciones de la manera en que aprenden los niños pequeños con las personas adultas. En la época contemporánea, en nuestros tiempos, este concepto andragógico o andragogía lo materializaron o lo bajaron a tierra, y uno de las personas que ha hecho estudios más acabados, más serios, es Ernesto Iturralde. Él fundó una escuela que se llama de aprendizaje experiencial, donde recoge todo este cúmulo de saberes de la andragogía aplicada. Ahora veamos las diferencias. Vamos a decir en primer lugar que la pedagogía es al niño, como la andragogía es al adulto. No obstante, hay distinciones que vamos a detallar desde ahora en adelante, partiendo por la pedagogía. La principal herramienta que tiene la pedagogía es fortalecer y enriquecer el conocimiento de la persona, y busca el desarrollo cognitivo y social de este ser humano que se está formando en su etapa primaria de escolaridad. La motivación, por lo tanto, del niño que aprende es externa, no depende de él, no decide él, sino que dependen sus padres, sus tutores legales o el Estado en algunos casos. Y el aprendizaje experiencial es por el descubrimiento. En la andragogía el individuo es autodidacta y se percibe y se concibe como un ser activo, se concibe a sí mismo. Por lo tanto, él decide qué aprender, cuándo y cómo aprender. Por lo tanto, con esos aprendizajes que va acumulando, él busca la autorrealización, porque no aprende en vano, no aprende en el aire, no aprende por aprender, sino que le da una utilidad práctica a sus aprendizajes. Y tiene motivaciones laborales y sociales. Él está fuertemente motivado por circunstancias que tiene como adulto, por obligaciones, tiene que cumplir ciertos roles, y entonces esas son las que lo motivan, pero básicamente es él quien decide. No viene otra persona y lo lleva a aprender alguna técnica, alguna herramienta nueva. No, él toma la decisión de dar el paso en su aprendizaje. Siguiendo, el recurso más importante que tiene la pedagogía, lógicamente, es el descubrimiento y la exploración. Pero aquí el aprendizaje sí o sí es vertical y es dirigido. Y es rígido visto desde ese punto de vista. Hay poca experiencia del aprendiz dada su corta edad. En la andragogía lo que se busca es el desarrollo integral del ser humano. El aprendizaje se promueve a través de un enfoque dialogante o dialógico o de horizontalidad. Sin duda, para el adulto, su experiencia vital, su experiencia de vida es el insumo más importante y el principal recurso que tiene para su proceso de aprendizaje. En esta gráfica se aprecia la pedagogía a un profesor o un maestro que tiene el monopolio del conocimiento y se los transfiere a los que están más abajo, que son los alumnos, que en latín significa sin luz, y los ilumina, por lo tanto, con sus conocimientos mediante la transferencia del saber desde esa óptica vertical. Y es así, dado que el niño a esa edad no puede decir, mira, o filtrar aprendizaje, no puede decir esto me sirve, esto no. Todo lo que él recibe lo absorbe. En cambio, en la andragogía también distinguimos ahí a un maestro, a un líder, a un coach, puede ser un coach, un mentor, un capacitador, como tú, como yo, y que interactúa, por lo tanto, con otras personas adultas que también tienen una experiencia de vida. Ya lo explicamos, cada adulto tiene su propia experiencia acumulada, y por tanto la construcción de un nuevo aprendizaje bajo esta concepción es totalmente opuesta a la pedagogía, dado que aquí se
se equiparan los niveles cognitivos. El alumno puede ser en algún momento maestro y el maestro puede ser alumno. ¿Por qué? Porque ambos aprenden de ambos. Yo te entrego mi conocimiento y tú me aportas el tuyo. Entonces el conocimiento aquí no se transfiere, sino que se comparte. En resumen, vimos los principales exponentes de las ciencias de la andragogía y de las ciencias agógicas. Vimos la clasificación de estas 5 ciencias agógicas y hicimos la distinción entre la pedagogía con la andragogía. Vimos un cuadro donde se aprecia gráficamente la diferencia entre el proceso pedagógico y el proceso andragógico del aprendizaje. Así es que escribe en un minuto qué has descubierto en este video, cómo lo vas a aplicar a tu nivel personal. Toma nota ahora mismo. Recuerda que los aprendizajes, cuando no se fijan o cuando no se internalizan, se pierden, se van, se fuman. Así es que en un minuto escribe estas 2 respuestas. ¡Tiempo! Espero te haya gustado y lo más importante es que hayas aprendido algo nuevo de este video. Así es que te invito a que le des clic al siguiente video. Nos vemos.